o que no nos dejen en paz. Podríamos continuar poniendo ejemplos, ¿no? La lista se haría realmente enorme, ¿no? De cosas que nos molestan de otras personas, ¿verdad? Por cierto, ¿te has parado a pensar que también tú haces algunas cosas que pueden molestar a otros? ¿Mm? ¿Qué es lo primero que te llama la atención cuando conoces a alguien? ¿Qué es lo que más te fijas? ¿Qué buscas en alguien a quien quieres conocer? Casi todo el mundo nos fijamos primero en la imagen, ¿verdad? Es decir, nos llama la atención lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos. Por esa razón es muy importante la imagen que transmitimos. Vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando ves a una persona con el pelo azul o rosa? Llama la atención, ¿verdad? ¿Qué opinas de una chica que no se cuida o que no se lava lo suficiente, ni tiene cuidado de su ropa? ¿Qué piensas de aquella otra que solo se preocupa de su imagen, pero tiene la casa sucia y desordenada? ¿Qué piensan del vago que incluso para andar arrastra los pies? Que no le da un palo al agua, que siempre anda tumbado por cualquier lugar, siempre desaliñado. ¿Qué piensan de las personas soberbias que siempre están mirando a todos por encima del hombro, como si fuesen mejor que todos los demás? ¿Conocen a alguien así? ¿Qué opinan del que siempre está estudiando, del que siempre está dispuesto a ayudar a otros, del que siempre da gracias, del que es amable? Porque no todos somos iguales. Es evidente, ¿no? Si asistieras a una entrevista de trabajo y llegas tarde, sucio, sin afeitar, ¿qué crees tú que te pasará? ¿Te concederán el trabajo? Como dije, al conocer a alguien, lo primero que usamos es la vista. Después el oído, porque nos interesa escuchar lo que esa persona tenga que decir, cómo se expresa. Pues por medio de las palabras también nos damos a conocer. Piensen en alguien con quienes ustedes no se sienten a gusto. Piensa en alguien con quien no te sientes a gusto. Y ahora piensa en alguien con quien sí te sientes a gusto. ¿Entiendes las diferencias entre esas dos personas? Bueno, de lo que les hablo es del carácter. Les hablo de la personalidad de cada individuo. Porque cada individuo tiene su propio carácter, su propia personalidad. Cada uno de vosotros tenéis vuestra propia personalidad, vuestro propio carácter. ¿Qué cosas son buenas y cuáles no lo son? ¿Qué cosas afean nuestro carácter y qué cosas lo embellecen? ¿Se puede cambiar de carácter? Y si se puede, ¿cómo? ¿Cómo podemos mejorar nuestro carácter? He oído a muchos justificar su mal carácter, su mala forma de actuar para con otros, diciendo, yo soy como soy, yo no puedo cambiar. Mis padres me hicieron así. ¿Lo han oído alguna vez? Es posible que incluso alguno de vosotros lo hayáis dicho. Pero todo eso es una excusa, porque en realidad sí se puede cambiar de carácter, sí se puede cambiar de personalidad. De hecho, siempre estamos cambiando en aquellas áreas en las que queremos cambiar. Hay personas que no se dan cuenta, pero dependiendo de con quién pasen más tiempo, sin darse cuenta y sin notarlo, irán cambiando y se irán pareciendo a las personas con las que pasa tiempo. ¿Recuerdan el refrán ese que dice, dime con quién anda y te diré cómo eres?
tiene su fundamento precisamente en eso, en que somos influenciables y también tenemos poder de influenciar a otros. La gente que es débil de carácter suele dejarse influenciar negativamente, incluso por el carácter de otros. Los de carácter fuerte son los influyentes, los que ejercen influencia sobre los demás. Ahora bien, cuando hablo de carácter fuerte no me refiero al mal carácter, sino a aquella persona que tiene una personalidad influyente. Esa persona que tiene un carácter que influye en otros y que no permite que influyan en él, sino que en aquello en lo que él considera que es necesario. En contra de lo que enseña la psicología barata, todos podemos mejorar. No es cierto que tengamos una personalidad inmutable, es decir, que somos como somos y que no podemos cambiar. Eso no es cierto. Que no cambie será, si no cambiamos, será porque no queramos cambiar. Pero si queremos cambiar y nos esforzamos, podemos cambiar en cualquier cosa que nosotros queramos. Hablamos de carácter. Yo no puedo cambiar mi físico. Bueno, puedo modificarlo por medio de cirugía estética, ¿verdad? Pero es innecesario. No, me refiero al carácter. En contra de lo que enseña, como digo, la psicología, el carácter sí se puede cambiar. Podemos aprender de otras personas si queremos. De hecho, el Evangelio de Jesucristo se basa sobre la verdad absoluta de que Dios cambia el corazón del ser humano cuando se acerca a Él. Es decir, el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, según el apóstol Pablo, cuando alguien se arrepiente de sus pecados creyendo en Cristo y acude a Dios, dice, es como si comenzara una nueva vida, una nueva criatura. La palabra de Dios nos enseña que nuestra relación personal con Dios, con las Sagradas Escrituras, nos mejora como persona. Hace que tengamos un mejor carácter, una mejor personalidad. De hecho, la palabra de Dios nos exhorta justamente, nos anima, diciendo que no debemos conformarnos a este siglo, es decir, a dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando hacemos eso, cuando comprobamos por la palabra de Dios, lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta y la ponemos por obra, nuestra personalidad va cambiando. Nuestra vida entera va cambiando. ¿No conocen a nadie que realmente haya cambiado por su fe en Cristo? Yo he cambiado y he visto a miles de personas cambiar. Personas que después de cierto tiempo de no verlos, cuando lo ven, dice, oye, tú ya no eres el mismo. El tema del carácter es importante, porque nuestro carácter no solamente influye en nosotros, sino también en nuestro entorno, para bien o para mal. En tiempos de la Inglaterra victoriana, el carácter ideal era aquella persona que era correcta, cortés, amable, una persona con dignidad, con cierta gracia, una persona culta, inteligente, prudente, controlado, reservado. Así era el carácter ideal en la Inglaterra victoriana. En tiempos de Cervantes valoraban el valor, la tenacidad, el honor, la nobleza de carácter. Su lado negativo era el orgullo, la arrogancia. Hoy en día los valores han cambiado. Hoy en día
valoramos a las personas de una manera diferente. Se aprecia más el sentido del humor, el ser divertido, el ser sexy, la libertad, la osadía, la defensa de los derechos propios, el ser competente, el ser eficaz, digamos que el alcanzar el éxito. Son otros valores diferentes, porque las sociedades cambian. Cuando pensamos, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos, ¿cuántos de vosotros tienen hijos? Bueno, hay unos cuantos ahí. Cuando pensamos, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos, a todos nos gustaría que tuvieran un buen carácter, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que consideramos un buen carácter? ¿Qué cosas es un buen carácter y qué cosa es un mal carácter? A todos nos gustaría, por ejemplo, que nuestros hijos tengan discernimiento suficiente para saber distinguir el bien del mal, lo bueno de lo malo. Nos gustaría que fueran inteligentes, pero a la vez humildes, que sepan amar, que sepan hablar la verdad, que sepan manejar la libertad, es decir, que sean responsables, que tengan iniciativa, bueno, y otras muchas cosas, ¿verdad? ¿Te gustaría que tus hijos fueran así? Ahora, hay un problema con eso. El problema es que nuestros hijos generalmente lo que suelen hacer es reproducir nuestro carácter, el de sus padres. Ahora con esto de la cuarentena, los niños tienen que estar forzosamente en casa. Todo el día, todo el tiempo. Y muchos padres, muchas madres, que no estaban acostumbrados a tenerlos tanto tiempo en casa, están descubriendo que sus hijos no son los angelitos que ellos pensaban. En muchos casos chocan con los padres, sobre todo los adolescentes, porque en muchos casos son iguales que los padres y que las madres. Ahora muchos están apreciando mucho más a los profesores, que tienen que pasar, bueno, todos los días con ellos. Y no con uno o con dos, sino con 20 o 30 niños. ¿Se imaginan? A los adultos nos pasa exactamente lo mismo. Solemos chocar con personas que son como nosotros. Séneca, un filósofo de origen español, pero que vivió bajo el Imperio de Roma, cuando Roma tenía invadida España, escribió que el peor de los pecados es condenar en los demás los pecados propios. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma, quizás mejor, porque él dijo concretamente, se me fue, un segundito por favor, él dijo en Romanos, capítulo 2, versículo 1, él dijo, en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, haces exactamente lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. En la mayoría de los casos no nos damos cuenta, porque, ¿saben? Nuestros ojos miran hacia afuera, no miran hacia adentro. Por eso nos resulta mucho más sencillo ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en nuestro propio ojo, como decía el texto que acabamos de leer al principio, ¿verdad? Así que estamos hablando del carácter que se forma en el día a día. Se trata de un trabajo diario en el que no se puede bajar la guardia. Un cristiano es una persona con un carácter excelente. Un cristiano tiene que ser una persona de buen carácter, pero no a causa de que lo heredara de sus padres, ni a causa de su formación académica, ni por poseer una personalidad simpática, producto de su cultura, sino como resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida, que transforma nuestro carácter. Porque la obra del Espíritu de Dios
en parte es esa, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra personalidad, hacernos semejantes al carácter de Cristo. Y ese es el propósito con el cual Dios nos llama. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así, para que seamos como su Hijo Jesucristo. Un carácter veraz, que tengamos un carácter honesto. Bueno, un carácter aprobado por Dios. El apóstol Pedro, hablando de la vida cristiana, tiene una lista complementaria de virtudes cristianas que caracterizan al que dice que es de la fe de Jesús. Él dice que a la fe hay que añadirle virtud. Lo dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, y si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Un carácter cristiano conduce a la vida cristiana. El resultado es que viviremos como Dios quiere que nosotros vivamos. Y realmente ese es el carácter que Dios busca en nosotros. El problema es que muchos, la mayoría, todos, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a tener un contacto con Dios, cuando venimos a conocer estas cosas, lo que nos damos cuenta es de que realmente no lo tenemos. No somos como Dios quiere que seamos. ¿Cómo conseguir un buen carácter? ¿Cómo conseguir ese carácter? ¿Cómo conseguir añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio? Bueno, es un proceso de vida en el que la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a que nosotros nos involucremos, que no nos conformemos simplemente con ser como somos, sino que de verdad tratemos de mejorar cada día, que tratemos de perfeccionar nuestro carácter, nuestra personalidad, porque se puede hacer. Y si podemos, debemos. Porque, ¿saben? Cuando nosotros trabajamos en nuestro propio carácter, hacemos que la convivencia con los demás sea más fácil. Cuando tenemos mal carácter, chocamos con cualquier persona. En realidad, si somos sinceros, tenemos que reconocer que cuando tenemos mal carácter chocamos hasta con aquellas personas a las que decimos amar. Es verdad que a veces hemos molestado a las personas que nos aman. Es verdad que a veces hemos sido tropiezo hasta para aquellos a los que nosotros amamos. Ahora, ¿cómo podemos dejar de hacer eso? Pues por el conocimiento. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento. Esto que ustedes están haciendo hoy, aquí conmigo, presten atención, por favor, no se distraigan. Esto que están haciendo aquí, hoy, conmigo, esto que hacemos viernes tras viernes, tomar un pasaje de la Escritura, meditarlo, hablar de ello, después ustedes hacen preguntas, yo trato de responderlas. Esto, sin que ustedes se den cuenta, está ampliando vuestro conocimiento de Dios. Está ampliando vuestro conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento os ayudará a ir tomando control de aquellas áreas que no están ordenadas en vuestras vidas. Porque el conocimiento nos ayuda a llegar al dominio propio. Y dominio propio es justamente lo que todos y cada uno de ustedes necesitan. Porque ustedes están ahí por algún tipo de adicción. Y una adicción no es otra cosa que falta de dominio propio. De modo que si ustedes a la fe le añaden conocimiento, el conocimiento les ayudará a tener más dominio propio. Formará, trabajará vuestro carácter. Como coger un trozo de barro y amasarlo e ir dándole forma. Poco a poco,
El conocimiento de las Sagradas Escrituras nos ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros vamos poniendo por obra lo que vamos aprendiendo, entonces vamos a ir cambiando desde dentro hacia afuera. No se trata de cambiar desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. No se trata de ponernos una careta. No se trata de ser hipócritas. Se trata de que Dios cambie el cimiento de nuestro corazón. Cambie las motivaciones de nuestro corazón. Cambie aquellas cosas que nos impulsan a actuar de una manera o de otra. Recuerden, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero son hechas nuevas en nuestra relación personal con Dios. En la medida que pasamos tiempo con Dios, en la medida en que oramos, en la medida en que leemos las Escrituras, en la medida en la que hablamos a otros y con otros de las cosas de Dios, en esa medida nosotros vamos a ir cambiando. De modo que si tú quieres cambiar más rápido, tienes que orar más, pasar más tiempo con la lectura de la palabra, hablando a otros del Señor. Si no lo haces, irás cambiando, pero mucho más lento. Cada uno de vosotros tiene que tomar la decisión. Si quieren ser mejores personas, si quieren tener mejor carácter, si quieren evitar problemas con vuestro entorno, con las demás que os rodean, tienen que prestar atención a estos consejos que yo les doy cada viernes. Y créanme que les ayudará. Porque si ustedes lo ponen por obra, hay una verdad innegable. La palabra de Dios funciona. Yo llevo 40 años viendo vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Mi propia vida lo ha sido. Y la vida de miles de personas a las que he tenido la oportunidad de ayudar. Y las vuestras también pueden cambiar. Ustedes pueden ser la persona que vuestra familia quiere que sea. Ustedes pueden llegar a ser la persona que ustedes mismos quieren llegar a ser. Pero tienen que esforzarse. Oren, lean la Escritura, hablen a otros de las cosas del Señor. Canten alabanzas a Dios. Y eso les irá ayudando. Porque así es como funciona. Es algo espiritual. No se trata de entenderlo solo con la mente de la razón. Se trata de ponerlo en obra. Y si ustedes lo hacen, ustedes se van a dar cuenta de que funciona. El deseo de mi corazón cada viernes cuando estoy con vosotros es ese. Yo siempre oro y le digo, Señor, dame una palabra adecuada para que ellos entiendan cuánta necesidad tienen de ti, Señor. Para que acercándose a ti tú los puedas cambiar, les puedas ayudar en todas sus necesidades. Ese es el deseo de mi corazón, lo que me mueve a poder estar con vosotros cada viernes. Y espero que también sea el vuestro, que ustedes también quieran cambiar, por el bien de vuestras familias, por vuestro propio bien. Que Dios os bendiga. ¿Me permiten que haga una oración por ustedes? Oremos. Padre del cielo, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y se cumple. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú bendigas a todos y cada uno de ellos. Bendice sus vidas. Transforma, Señor, su carácter, su personalidad. Toca sus corazones. Ayúdalos para que se acerquen a ti y acercándose a ti, tú los transformes a la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Para que puedan ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores amigos. Señor, trabaja en el corazón de todos y cada uno de ellos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, porque sé que tú tienes poder para hacerlo. Sé que nada hay imposible para ti, Señor. No porque lo diga tu palabra, sino porque lo he visto con mis propios ojos. Y yo te lo agradezco de todo corazón, Señor. Cambia vidas, transforma vidas. Haz que cada una de las personas que están ahí en esta, Señor, en este momento escuchando esta oración, que cada uno de ellos, Señor, sea transformado de tal modo que puedas convertirse en un verdadero instrumento de tus manos para el bien de sus propias vidas y de su familia. Convierte a cada uno de ellos, Señor, en un instrumento de bendición. Que dejen de hacer mal, que comiencen a practicar el bien. Que dejen de
de pelear unos con otros, que dejen de discutir, que empiecen, Señor, a amarse y respetarse, de tal modo, Señor, que tú te glorifiques en ese grupo, Señor. Por favor, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Tú tienes poder para hacerlo. Por favor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Bien, ahora si tienen algunas preguntas, me gustaría poder compartir las respuestas bíblicas que pueda tener. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Nicolás Aro, espero que ya esté usted bien de su operación, de su gargantita. Parece que oí que tenía calentura. Estoy mejor, gracias. Ya está usted mejor. Bueno, ¿qué beneficios obtiene uno al orar? ¿Se obtienen beneficios o no se obtienen beneficios? Perdón usted. ¿Al orar? A orar, rezar. Sí. Bueno, rezar es diferente a orar. Rezar es repetir una oración aprendida de memoria, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, recitar una oración que no es nuestra, sino que es un modelo, ¿no? Rezar no tiene sentido porque Jesús mismo, enseñando a sus discípulos cómo debían orar, les dice que no debemos usar vanas repeticiones. Por tanto, lo que Dios quiere no es que recemos, sino que oremos. Orar es hablar con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿tiene beneficios el orar? Muchísimos. Cuando nosotros hablamos con Dios, recuerden que si pasamos tiempo con alguien, acabamos pareciéndonos a ese alguien. Cuando acudimos a Dios, estamos reconociendo nuestras limitaciones y el poder de Dios. Y eso nos ayuda a tener una mejor imagen, más equilibrada de quiénes somos. Porque a veces tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Nos creemos dioses y no lo somos. Así que orar a Dios nos ayuda a tener una visión equilibrada de nuestra propia personalidad, de quienes somos nosotros. Además, cuando acudimos a Dios en ayuda, en socorro, Él nos atiende. Y dice la palabra de Dios que Dios escucha nuestra oración y nos concede aquello que le pedimos si es conforme a su voluntad. Por tanto, sí, orar tiene muchos y grandes beneficios. Cuando oramos podemos interceder por otras personas, por nuestra familia, que no estamos con ellos, y podemos orar por ellos para que Dios les proteja. Eso es un gran, enorme beneficio que siempre nos va a beneficiar el hecho de que nuestras familias puedan estar bien protegidas, que tengan sustento. Podemos orar por todo ello, ¿no? De modo que sí, hay muchos beneficios en la oración, sobre todo porque nos ayuda a entender que necesitamos de Dios. Nos ayuda porque cuando estamos en la presencia de Dios y nos quitamos las caretas religiosas, ahí entendemos quiénes realmente somos nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Yo jamás fui un adicto a nada. Yo pensé que era una buena persona. Tenía un buen concepto de mí mismo. Quería ayudar a todo el mundo, hacía el bien. Pero ¿saben qué? Cuando conocí a Jesús me di cuenta de que yo no era tan buena persona. Cuando me comparaba con los demás, sí. Pero cuando me comparé con Cristo me di cuenta de que no. De que dentro de mi corazón había sombras. No solamente luces, también había sombras. Rincones de oscuridad que yo trataba de ocultar a los demás. Pero fue al conocer a Cristo, al orar, al acercarme a Él, que la luz de Cristo me ayudó a ver mi oscuridad. Por tanto, sí, orar tiene muchos beneficios. Les invito a que oren con más frecuencia. Gracias. De nada. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Santiago. Hola, Santiago. Mire, yo tengo una duda. Mire, he leído en la Biblia que en los tiempos anteriores Jesús salía a predicar de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, y a sus discípulos les dejó un mandamiento antes de morir. Les dijo:
salgan a predicar estas buenas nuevas por toda la tierra. Y también él les había dicho que dejaran todas sus cosas y que lo siguieran, que con él nada les faltaría. Y también en Mateo 24:14 dice: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que yo no entiendo es por qué, si Jesús dejó dicho esas palabras, por qué hoy en día no se sale a predicar y solamente se reúnen en iglesias. Bueno, es una buena pregunta, Santiago. Ahora, ¿sabes? Esas palabras no se las dijo Jesús a todos los discípulos, sino que se las dijo a los apóstoles. Y los apóstoles cumplieron fielmente esa palabra. Y los apóstoles delegaron su función en los pastores. ¿Ok? Entonces los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído y aprendido de mí ante testigo, esto mismo encarga a otros, a hombres idóneos, que sean capaces de enseñar también a otros, ¿no? Por tanto, no todo el mundo tiene que dejar todo y ir de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Para eso Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, evangelistas, etcétera, ¿no? Por tanto, es importante que a la hora de interpretar la Escritura lo hagamos con conocimiento de causa, para no echar sobre los demás una carga que no les corresponde llevar, ¿no? No todos tenemos que ser predicadores, no todos tenemos que ser evangelistas, no todos tenemos que ser apóstoles, ¿ok? Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, lo dice claramente, ¿no? En la iglesia no todos somos apóstoles, ni todos somos evangelistas, ¿no? ¿Ok? Sí que todos tenemos que dar testimonio de nuestra fe, pero a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, si todos hacemos eso, el evangelio se irá extendiendo, se seguirá extendiendo. De hecho, hoy en día todo el mundo ha recibido ya el evangelio. Ok, gracias, pastor. De nada. Dios lo bendiga, pastor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese, en la mañana se tocaba eso de los defectos o pecados capitales acá en México. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchó? Sí, sí. Y yo tengo una duda. Yo he estado en varios centros de rehabilitación o grupos de alcohólicos anónimos o drogadictos, y en la mayoría que yo he estado se toca que el orgullo es el que encabeza todos los defectos, ¿no? Pero que al igual con el orgullo, como caigo, puedo levantarme. Y en la mañana escuchaba, se me olvidó, pero tocaba algo que es algo maligno hacia Dios, que me aísla el orgullo, que me aísla de Dios, más o menos así yo lo entendí. ¿Me puede responder? Sí. A ver, el orgullo es malo. Lo mires como lo mire, el orgullo es malo. Porque el orgullo nos lleva a la soberbia, y la soberbia también es mala. Es decir, Dios nos exhorta en todas las Sagradas Escrituras a ser manso y humilde como Jesús. No hay ningún beneficio en el orgullo. Levantarse por orgullo es levantarte para volver a caer. Porque, repito, el orgullo no es bueno. Dios mira a los orgullosos de lejos, sin embargo, ama a los humildes. Por tanto, es mejor la humildad que la altivez, porque el que se enaltece, Dios se encarga de humillarlo, mientras que el que se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Y tenemos el mejor ejemplo en el mismo Señor Jesús. La Biblia dice que porque Él se humilló a sí mismo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse, ¿no? Por tanto, el orgullo no tiene nada de beneficio. Hola, buenas tardes, pastor. Soy Jessica. Esta es Hola, una de las preguntas que nos hacen nuestros compañeros. Dice, ¿es válido ante Dios que repase los estudios para bautizarme estando en este lugar? Bueno, es válido repasar los estudios en cualquier lugar. Es decir, estudiar es algo que no nos estorba, que no nos molesta, ni nos perjudica en ningún lugar. De modo que estudiar siempre es bueno, estemos donde estemos. Si me permitís una expresión, yo estudio hasta en el baño. Así que...
La siguiente pregunta, pastor, dice, ¿cómo le puedo hacer para acercarme a mi hermana ya que chocamos mucho y no crecimos juntos? Bien. Es muy importante entender que justamente cuando yo antes hablaba del carácter, que el mal carácter nos hace chocar con otras personas, especialmente con aquellos que son iguales a nosotros, ¿no? Igual de testarudos, ¿no? Entonces, lo que nos puede ayudar justamente es el buen carácter, y para eso tenemos que seguir los consejos que yo antes estaba compartiendo, ¿no? Teniendo en cuenta la pregunta que me hizo antes el otro compañero del orgullo, creo que a veces es el orgullo lo que nos hace chocar con los demás, ¿no? Si fuéramos humildes, no nos importaría tanto lo que nos dijeran o lo que otros hicieran, ¿no? Pero si somos orgullosos, cualquier cosa nos molesta, ¿no? Cualquier cosa nos estorba, ¿no? Cuando vemos que alguien puede poner en peligro nuestra imagen delante de los demás, ¿no? Reaccionamos mal. Creo que si somos humildes, si somos sencillos y cuidamos nuestro carácter, chocaremos menos, no solo con la hermana, sino con todos los demás. La siguiente pregunta, pastor, dice, ¿sabe usted cuándo se va a terminar esto del virus? Dice, con lo que estamos viviendo en el mundo, ¿significa que son los tiempos de Dios? Bueno, esto que estamos viviendo, el COVID-19, no es una plaga apocalíptica. Es muy importante que lo entendamos. Las plagas apocalípticas sucederán cuando la iglesia ya no esté en el mundo. La iglesia debe ser arrebatada primero y entonces vendrán los juicios de Dios contra el mundo que ha rechazado el evangelio. Por tanto, no es una plaga apocalíptica. Esto es simplemente pues, una pandemia que han provocado los hombres por intereses económicos, ¿ok? Por intereses ideológicos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los juicios de Dios. Los juicios de Dios no serán lanzados contra la iglesia, porque la iglesia, al creer en Cristo, es librada de todo juicio de Dios, ¿no? De hecho, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, ¿no? Y justificados para con Dios, es decir, Dios nos considera justos, Romanos 5.1, justificados pues para con Dios tenemos paz, es decir, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5.1. Por tanto, esto que está sucediendo, como está sucediéndole tanto a creyentes como no creyentes, no puede ser un juicio de Dios. Es simplemente una plaga provocada por intereses humanos. Gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿por qué siento que hay algo en mi corazón que obstaculiza mi relación con el Señor? ¿Realmente existe un espíritu malo de Satanás que ataca mis pensamientos, que no me permite cambiar mis pensamientos? Cuando estoy enojado siento que Dios no me ama y siento que nadie lo hace, mucho menos Él. ¿Por qué? Bueno, vamos por partes, porque la pregunta tiene varias preguntas en sí misma, ¿no? Es decir, es lógico que a veces sintamos como que estamos lejos de Dios o que Dios no nos ama cuando nosotros estamos pecando. ¿Ok? Porque el pecado crea una distancia entre Dios y nosotros. El pecado nos separa, nos aleja de Dios. Por tanto, cuando estamos haciendo algo malo, cuando estamos enojados con alguien, cuando estamos haciendo algo que no es correcto, es normal que nos sintamos lejos de Dios. Pero, escuchen bien, es muy importante tenerlo en cuenta. El diablo no sabe lo que tú piensas. ¿Ok? El diablo no sabe lo que tú piensas, porque el diablo no es omnisciente. Omnisciente es un atributo solo de Dios. La omnisciencia, el saber todo, es solamente un atributo de Dios. El diablo es un querubín que fue creado por Dios para hacer el bien y que en su orgullo pues pecó y se convirtió en Satanás, pero no sabe todas las cosas. Por tanto, el diablo no es quien, no puede culpar al diablo de lo que haces tú. ¿Ok? Gracias, pastor. Dice, ¿qué es la lujuria y por qué la Iglesia Católica la llama pecado capital?
Bueno, la lujuria es el deseo irrefrenable, el deseo sexual irrefrenable, ¿no? Es la mente pervertida del que solo está pensando en sexo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es pecado, pero, a ver, todos los pecados son capitales, ¿ok? No hay pecado capital y pecado venial. No hay ningún pecado. Cuando decimos que un pecado es venial, es bueno, es benigno, no, estamos mintiendo. No hay pecado venial, no hay pecado bueno. Todos los pecados son pecados mortales. Todos los pecados son pecados capitales, como le ha llamado, ¿no?, la Iglesia Católica. Es decir, la lujuria es estar pensando solo en sexo, ¿ok? Y hay personas que tienen ese problema, ¿verdad? Que siempre están con el morbo de la sexualidad en la mente, ¿no? Eso es un pecado. Jesús dijo que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya pecó, ¿ok? Lo mismo pasa cuando una mujer mira a un hombre para codiciarlo, ¿no? Es decir, imaginándose en su mente, pues estar haciendo cosas sexuales con esa persona, ¿no? Eso es pecado, es lujuria. Y es algo que tenemos que evitar, porque las personas no son solamente un objeto sexual para nuestro disfrute, sino que las personas son dignas de respetos y debemos mirarla con otros ojos, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, pastor. Dice, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, Jesucristo le habla en palabra a la muchedumbre. ¿Puedes repetir lo último porque alguien habló y no me enteré? Claro que sí. Dice, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo le habla en parábola a la muchedumbre. ¿Es cierto? Sí, sí. Jesús siempre hablaba en parábolas a las muchedumbres, porque de esa forma, por medio de las parábolas, hacía que quienes creían en él pudieran entenderle y quienes no creían no le entendieran, ¿ok? Para eso es una parábola, para transmitir una enseñanza espiritual, de modo que las personas que no son espirituales no podían entenderlas, y los que son espirituales sí. Ok, dice la siguiente pregunta. Dice, pastor, me hace falta poco tiempo para salir, ya que tengo una gran motivación que es mi hija. ¿Sería bueno quedarme un poco más o no? Bueno, que lo pregunte es señal de que no tiene certeza de que va a actuar bien. Yo te aconsejaría que te quedaras ahí hasta que estés seguro de que vas a hacer lo correcto. Gracias, pastor. Dice, hola, pastor, ¿cómo puedo...? Perdona un segundito, porque si están hablando en la parte de atrás no me entero. ¿Okay? Es que es en la calle, pastor. ¿En la calle? Sí, el camión sí que hablan fuerte. Muy bien. Adelante. Ok, dice la siguiente pregunta. Dice, hola, pastor, ¿cómo puedo disminuir o eliminar el orgullo? Bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús fue muy humilde. Él, siendo Dios, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, ¿no? Y muerte de cruz, por lo cual, si tratamos de imitarlo a él, siguiendo su consejo, sed manso y humilde como yo soy, dijo Jesús, entonces podremos ser mansos y humildes, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que tener un modelo para saber cómo hacer, ¿no? Cuando vinieron a prender a Jesús, venía Judas con los sacerdotes del pueblo judío y venía con un destacamento, no solo de la guardia del templo, sino también con la guardia, bueno, más de 600 soldados. Cuando preguntaron por Jesús y Cristo se volvió hacia ellos y le dijo, yo soy, todos cayeron a tierra, todos. Solamente con Jesús decir yo soy, es decir, una sola frase de Cristo los tumbó a todos, a soldados, hombres hechos, fuertes, hechos y derechos. Jesús tenía poder como para haberlos destruido a todos. Cuando Pedro
quiso evitar que lo prendieran y le cortó la oreja a aquel pobre muchacho, Jesús le dijo, ¿pero acaso cree que yo no puedo orar a mi Padre y que enviaría 12 legiones de ángeles que pelearían por mí? Jesús es Dios y se dejó prender. Lo insultaron, se burlaron de él, lo maltrataron, lo torturaron hasta la muerte y no abrió su boca. Eso es humildad. Él tenía como objetivo entregar su vida, recibir todo ese castigo, porque era el castigo que tú y yo necesitábamos, el que merecíamos por nuestros pecados. Él lo soportó todo para que tú y yo no tuviéramos que soportarlo. Eso es amor y humildad. Bueno, tenemos un buen ejemplo para seguir. Seamos como Jesús. Ahora sí, Jorge. Sí. Buenas tardes, pastor. Soy de nuevo yo, Santiago. Hola. Mire, tengo también dos dudas. En Revelación Apocalipsis he leído que antes del fin del mundo será destruida la religión falsa por el gobierno, porque el gobierno se querrá apoderar del poder que tiene la iglesia falsa. Y también he leído acerca de la bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos, que representan a los gobiernos, y a Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la que se emborracha con la sangre de los justos. ¿Me podría especificar qué significan esas profecías? Bien. Cuando tú hablas de la iglesia, de que la iglesia, el anticristo se apoderará de la iglesia falsa y tal, no. Lo que hay, lo que la Biblia profetiza para los últimos tiempos, es una apostasía generalizada. Es decir, la iglesia abandonará los principios y los fundamentos que le dan razón de ser. Es decir, abandonará la fe, pero seguirá siendo iglesia. Bueno, un ejemplo de ello es la Iglesia Católica Romana. Sigue siendo iglesia, ellos se consideran iglesia, pero realmente no ni conocen ni practican los principios de la fe cristiana. Porque, por ejemplo, Dios dice, no tengas ídolos, y ellos tienen las iglesias llenas de ídolos. Dicen que el pastor debe ser casado y ellos prohíben que los sacerdotes se casen. O sea, no creen ni practican los principios de la fe cristiana. Por tanto, eso es algo que ya se está cumpliendo y que hoy en día no solo la Iglesia Católica Romana, sino incluso muchas iglesias evangélicas están olvidando la verdad y convirtiendo las iglesias en una empresa. Muchos pastores se están haciendo ricos engañando a la gente, olvidando los principios de la fe cristiana e involucrándose en un comercio por las almas. Eso es lo que está profetizado en el Apocalipsis y es lo que habla, ¿no? de la iglesia apóstata. No es que la iglesia vaya a desaparecer, la iglesia, lo que es la verdadera iglesia, será arrebatada antes de que todo eso acontezca. Aquí se quedará esa iglesia falsa, la iglesia que no tiene temor de Dios, la iglesia que no vive en santidad, se quedará aquí para pasar todos los juicios de la ira de Dios. Y en cuanto a la bestia y demás, bueno, pues está hablando de cómo el anticristo va a surgir, de cómo el anticristo se va a ir apoderando del poder, primero de las Naciones Unidas y por medio de las Naciones Unidas del mundo entero. ¿Ok? Es un auge que él va a tener, una persona que va a conseguir un único gobierno a nivel mundial, ¿no? Algo que ya mucha gente está pidiendo. No se te oye. Y Babilonia la Grande, la madre de las rameras, la que se emborracha con la sangre de los justos, ¿qué significa? Eso es la iglesia apóstata, es decir, la iglesia católico-romana y las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, los mormones, aquellos que no están cumpliendo con la verdad, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Todas aquellas iglesias que no siguen las instrucciones de la palabra de Dios forman la gran Babilonia, la iglesia apóstata, la iglesia que se aparta de la verdad. Pastor, la siguiente pregunta es, el día de ayer una hermana nos visitó y habló del coronavirus.
pero ella se aferró a que sí era una peste mandada por Dios. Entonces, ¿se podría decir que es cristiana o no tiene fe en él? No, lo que pasa es que es una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, es algo importante a tener en cuenta. No deberían escuchar a quienes no tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no es una plaga de Dios? Yo lo expliqué hace un momento. En primer lugar, porque las plagas apocalípticas son juicios que Dios derramará sobre Israel y sobre las naciones que han rechazado el Evangelio de Cristo. Las plagas del Apocalipsis no serán echadas sobre la iglesia, porque la Biblia dice claramente que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, dice que seremos arrebatados antes de que todo eso acontezca. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice que por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, Dios promete a la iglesia librarla de todas las plagas que van a venir sobre el mundo. Por tanto, no tiene sentido que nosotros digamos que esto es una plaga de Dios, porque no lo es. Dios no lanza sus plagas contra su iglesia. Y en esta plaga han muerto muchísimos cristianos. Hombres y mujeres, médicos y enfermeras, que están dando sus vidas por defender a la gente. Y son creyentes y han muerto. Si esto fuera una plaga de Dios, esos creyentes no morirían. Morirían solo los que no han conocido a Dios. Por tanto, esa persona, sea quien sea, no sé quién es, no la conozco, pero no conoce las Sagradas Escrituras lo suficiente como para ponerse a enseñar. ¿Ok? No debería enseñar lo que no sabe. Ok, pastor, retomando la pregunta anterior, esta persona juzga a las personas que quieren dar la opinión sobre lo que está pasando sobre el coronavirus. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Qué quiere decir que juzga? Sí, o sea, nosotros le damos nuestro punto de vista de lo que es el coronavirus, que, o sea, que nosotros no creemos y así, y nos comienza a juzgar de, no, es que eres una persona que eres incrédula y así, o sea, empieza a juzgarnos por nuestro tipo de opinión sobre lo que está pasando allá afuera. Bueno, creo justamente lo que he dicho, me reafirmo en el hecho de que esa persona no conoce la Escritura, ¿no? Porque realmente si la conociera sabría de lo que habla, ¿no? Y por lo que dice, sabemos que no, o sea, no tiene ni la más remota idea de qué está hablando, ¿no? Es muy importante, porque mire, si algo tenemos los pastores, los que enseñamos las Sagradas Escrituras, es la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La responsabilidad del maestro de las Sagradas Escrituras es enseñar bien la palabra de verdad. Y para poder enseñar bien hay que estudiar. El problema es que mucha gente enseña de oídas, aprenden de oídos, escuchan o aprenden de su propio corazón, hablan de lo que ellos creen. Yo pienso, a mí me parece, yo creo. Yo no puedo hablar en esos términos, porque como siervo de Dios yo tengo que decir, así está escrito. Es decir, yo he dado 3 o 4 textos de memoria ahí sobre por qué no puede ser una plaga divina este coronavirus. Es decir, como dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Yo no puedo hablar de mi propio corazón. Yo no estoy aquí para dar mi opinión. Estoy aquí para decir qué dice la Escritura. Y la Escritura dice que no puede ser una plaga porque las plagas apocalípticas serán dadas cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Gracias, pastor. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué les pasa a las personas que ven como negocio el ser cristiano y vivir del diezmo? Bueno, ahora de momento viven muy bien, muy cómodamente, porque se aprovechan de la ignorancia de la gente que le dan sus dineros. Pero sabemos por las Sagradas Escrituras
que todos ellos tendrán que pagar por haber mentido, por haber robado, por haber desviado de la verdad del corazón de la gente que buscaba a Dios. Y dura cosa es enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Ok, dice la siguiente. ¿A qué se refiere cuando habla de los dardos de fuego del enemigo? Se refiere a las tentaciones, se refiere a las situaciones conflictivas que nos pone para desviarnos de la verdad, para desviarnos de la obediencia a Dios. A eso se refiere, a las tentaciones, a las situaciones difíciles que pone en nuestro camino. Hola, pastor. Hola. Una preguntota. Mire, lo que pasa que hay un joven, bueno, un muchacho que dice aquí que hay personas que se dirigen a Dios a través de imágenes y hacen varias iglesias. ¿Todos se dirigen al mismo Dios? No. Cuando una persona se dirige a una imagen, no se está dirigiendo a Dios, porque Dios claramente prohíbe las imágenes. De tal modo que el segundo mandamiento de la ley de Dios, que la Iglesia Católica Romana cambió, el segundo mandamiento lo tienen ahí en Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Ahí está escrito y dice claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Por tanto, Dios prohíbe tener imágenes. El profeta Isaías en el capítulo 44, el salmista en el Salmo 115, multitud de textos nos hablan de que es absurdo ponerse delante de una imagen que tiene ojos y no ve, que tiene que ser llevada porque no se puede mover por sí sola. Si una imagen no se puede mover por sí sola, ¿de qué manera te va a poder ayudar? Por tanto, si tú adoras a una imagen, si tú acudes a una imagen, si tú le rezas a una imagen, estás haciendo el tonto, estás perdiendo el tiempo. Porque además esa imagen no solo no te puede ayudar, sino que tú estás andando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y eso te va a llevar no solo a no conseguir lo que tú pretendes que la imagen te dé, sino que vas a conseguir que la ira de Dios esté sobre tu vida. Porque una de las cosas claras que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11, es que los idólatras, Dios no los soporta, no heredarán el reino de Dios. Gracias, pastor. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia adventista y religión cristiana? Porque casi son las mismas alabanzas. Bueno, la alabanza puede que sean las mismas, pero la adventista es una secta que no cree que Jesucristo sea Dios, cree que Jesucristo es el arcángel Miguel, que cree que, bueno, ellos tienen una falsa profeta que se llama Helen de White. Esta mujer dice, entre otras cosas, por ejemplo, que el que es negro lo es porque su familia pecó. O sea, cosas absurdas, no tiene sentido, ¿verdad? Ellos dicen que el mandamiento más importante de la ley de Dios es guardar el sábado, cuando Jesús dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Está en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40, ¿no? Por tanto, hay una enorme diferencia entre la secta adventista y la iglesia cristiana. Ok, muchas gracias, pastor. La siguiente pregunta es, dicen que debo humillarme ante Dios. Quiero que me explique qué es la humillación o cómo es la humillación y si eso lo tengo que hacer yo mismo o cómo es. Bueno, humillarnos delante de Dios lo que se refiere es que nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Él. El hombre es orgulloso y muchas veces el hombre le ha dado la espalda a Dios. Humillarse delante de Dios es reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De eso se trata, de darle a Dios la gloria que le corresponde, porque Él es Dios, nosotros no.
Gracias, pastor. La Nada. siguiente. ¿Es cierto que cuando la Biblia se menciona el pueblo de Israel, se refiere al mundo, a la palabra de Israel? No, Israel era hijo de Isaac. Bueno, se llamaba Jacob, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel fue el que dio origen a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Israel siempre hace referencia al pueblo de Israel, al pueblo que Dios escogió para a través de él manifestarse al mundo, pero que fue un pueblo rebelde que no hizo la voluntad de Dios y por eso fue desechado por un poco de tiempo, ¿no? Por tanto, nada tiene que ver con el mundo. Gracias, pastor. La De nada. siguiente. ¿Qué diferencia tiene la Biblia Reina Valera y la de los Testigos de Jehová? Muchísima. Ten en cuenta que la Biblia Reina Valera fue traducida de los textos originales al castellano, mientras que la de los Testigos de Jehová tomaron la Biblia del Rey Jaime en inglés, tradujeron, hicieron otra traducción al inglés de la misma, es decir, cambiaron lo que les dio la gana, y de esa del inglés la han traducido al español y a otras muchas lenguas. Por tanto, es una traducción de traducciones, mientras que la Reina Valera es una traducción del texto original al castellano. Evidentemente, a la hora de escoger una traducción, es evidente que la Reina Valera tiene muchísimo más valor en todos los sentidos, literario, gramatical, etcétera, históricos, que la versión del Nuevo Mundo, de las Escrituras, que la hicieron los Testigos de Jehová, y que ningún bibliógrafo, ningún etimólogo le da ningún tipo de valor, por cuanto es una Biblia que además ha sido cambiada para amoldarla a sus doctrinas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, Dios dice en la Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos dicen, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Le incluyen un artículo para restarle importancia a Cristo, diciendo Cristo no es Dios, es un Dios menor. Pero es que la Biblia dice que solamente hay un Dios. Por tanto, ¿cómo puede ser Cristo un Dios? Si es un Dios, quiere decir que hay más. Entran en unas contradicciones que ni ellos mismos saben explicarse después. Por tanto, la Reina Valera tiene muchísimo más valor que la versión del Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová, que no tiene valor ninguno, porque no se sujeta ni al texto ni al contexto. Ok, muchas gracias, pastor. Por último, uno de mis compañeros nos dice que si puede hacer una oración para su hija, que se llama Allison, que esté bien de salud y que para toda la familia de él y de sus compañeros. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, pues oremos pues entonces, ¿ok? Pidámosle a Dios por Allison y por las familias, ¿ok? Pastor, tenemos una última pregunta. Adelante. Dice, ¿por qué el ser humano tiende a la soberbia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el ser humano tiende a la soberbia? Porque todo cuanto le rodea le empuja a ello. Es decir, estamos enseñando a nuestros hijos a ser soberbios. Se lo enseñamos desde pequeñito. Desde que nacemos ya estamos viendo a nuestro alrededor actitudes soberbias. Y claro, los niños aprenden por imitación. Por tanto, nos enseñamos unos a otros a ser soberbios, cuando debiéramos enseñarnos a ser humildes y a ser sensatos y tener buen carácter en vez de mal carácter. Mi don, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo una duda, ¿por qué Cristo cuando ya estaba así que lo estaban sentenciando, él decía que cuando lo vieran en el reino de Dios, a su lado derecho de Dios iba a estar el Hijo del Hombre y no decía que Hijo de Dios? Bueno, el Hijo del Hombre es un título que se le daba a Dios, a Cristo, en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de Ezequiel y de Daniel. Por tanto, es un título que Cristo recibe. Él es el Hijo del Hombre, como es el Hijo de Dios, ¿no? El título de Hijo del Hombre
es porque Él representaba a toda la humanidad. ¿Ok? Oh, ya. Gracias. De nada. Ya son todos, pastor. Ok, oramos entonces. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad hermosa que nos has dado de poder disfrutar de este tiempo de reflexión de tus cosas, Señor. Queremos rogarte por Alison especialmente, Señor, que tú la guardes en sanidad, y no solo a ella, sino a toda la familia y a todos y cada uno de los que están aquí, Señor, que están ahora escuchando esta oración. Señor, bendícelos a todos, guárdalos, protégelos de toda infección, de todo mal. Señor, que el coronavirus se mantenga alejado de ellos, de su familia, de sus seres queridos. Dale, Señor, la oportunidad de ver cómo pasamos esta pandemia sin que haya bajas entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos para que todo lo que vamos aprendiendo en estas reuniones podamos ir poniéndolo por obra, meditándolo, comprendiéndolo, ayudándonos, Señor, a ser mejores personas, a ser útiles para nuestra familia. Por favor, Señor, llévate la gloria y la honra en todas las cosas porque eres el único que la merece. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén. Pues ya, pastor, es tiempo de descansar. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Le paso a los castigados. Dios les bendiga. Ahí está mi esposa. Gina, Dios te bendiga, mi hermana. Bendición, un abrazo. Cuídese mucho, pastor. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Igualmente, bendición.